Esto es El Pulso de las Divisas. Información estratégica para tus inversiones y tesorería. Un podcast presentado por Integra Financial Partners, donde la confianza y la estrategia viven en comunidad. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Espero que todo muy bien. Te paso la información económica de hoy, lunes 13 de abril del 2026. Mercados al instante. El tipo de cambio peso dólar opera esta mañana sobre niveles de 17.35 con un rango overnight y durante la sesión entre 17.30 y 17.44. En el resto del mercado, el euro dólar cotiza en 1.17, el euro peso cotiza en 20.30, el índice dólar cotiza en 98.90 unidades y en criptomonedas Bitcoin cotiza en $71,139, Ethereum cotiza en $2,197. Lo que mueve al mercado. El fin de semana en Islamabad no salió como nadie esperaba, o quizás sí. Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán terminaron sin acuerdo y Donald Trump no tardó en anunciar que la Marina estadounidense procederá a bloquear el estrecho de Hormuz a partir de las 10 de la mañana, hora del este, después de que Irán comenzara a cobrar tarifas a algunos buques para permitirles el paso durante el cese al fuego. Estados Unidos precisó después que el bloqueo se dirigirá únicamente a puertos y zonas costeras iraníes, no al estrecho en su totalidad, para no afectar el tránsito entre puertos de terceros países, un matiz importante que el mercado ya tomó la nota. Irán respondió con amenazas de represalias contra puertos del Golfo, mientras que Francia y Reino Unido anunciaron que organizarán conversaciones en los próximos días con países dispuestos a respaldar una misión pacífica multinacional para reabrir la vía marítima. La diplomacia europea entrando a escena, pues veremos qué tan lejos pueden llegar. Lo interesante es que a pesar del deterioro geopolítico, la reacción del mercado ha sido contenida y, bueno, evidentemente más que muy similar a episodios anteriores, ¿no? Analistas de Capital Economics señalaron que esa reacción limitada refleja cierto optimismo de que las negociaciones se retomarán y que pocos esperaban una resolución tan rápida del conflicto en primer lugar. También un analista de Mizuho Bank lo describió con una frase que lo resume bastante bien: un clásico patrón de escalar para desescalar. El petróleo también pues avanza más del 7%, sí supera ya los $103 por barril, mientras que los futuros de bolsas en Estados Unidos muestran caídas moderadas. El mercado está procesando pero sin entrar en pánico, y un punto central de las negociaciones, precisamente comentado por Donald Trump, es que la parte nuclear no fue aceptada por Irán, y esto pues está rompiendo prácticamente, en teoría y entre comillas, las conversaciones entre ambos países. Y la semana presenta un flujo de información mucho más moderado. El martes se publica el índice de precios al productor de marzo en Estados Unidos, y es un indicador clave para anticipar presiones inflacionarias a nivel productor, sobre todo ahora con este conflicto. Un repunte podría reforzar la narrativa de persistencia inflacionaria, especialmente, insistimos, considerando el comportamiento reciente de los commodities. Y el miércoles se conocerán los inventarios de petróleo crudo de la Agencia Internacional de Energía, cuya dinámica pues está siendo bastante relevante por su impacto directo en expectativas de inflación global. Es una semana corta en datos, pero con suficiente combustible para mover al mercado. Perspectiva técnica. El tipo de cambio muestra una reacción limitada tras el rompimiento del diálogo y el anuncio del bloqueo del estrecho de Hormuz. Los anuncios dejan de generar la misma magnitud de reacción que en episodios anteriores, y ya lo sabíamos, lo que el mercado ya empieza a llamar de forma coloquial el famoso taco trade: demasiados titulares, menor impacto. Pero que el peso no haya reaccionado con fuerza no significa que el mercado esté dormido. El petróleo sube más del 7% y los futuros de índices de Estados Unidos caen, aunque moderadamente. Lo que pasa es que el peso dólar tiene su propia explicación técnica para este comportamiento contenido. Uno de los factores es el gap observado en la apertura del domingo del día de ayer. Tras cerrar el viernes alrededor de 17.30, el tipo de cambio abrió el domingo por encima de 17.40 sin transición intermedia u orgánica. Lo que se había comentado, ¿se acuerdan? Ya hace un par de semanas, precisamente cuando pasó lo del conflicto, es que cuando el mercado cierra a un precio el viernes y el lunes abre sin transición en un precio mayor o menor, pues este tipo, de movimientos o de gaps tienden a corregirse. El mercado primero cierra ese gap, y es lo que está buscando actualmente el mercado, y luego ya regresa hacia las tendencias principales. Eso explica parte también de la calma aparente, adicional por supuesto a la aclaración que ya hizo Donald Trump respecto al supuesto bloqueo que ellos van a hacer
en el estrecho de Hormuz. El nivel de 17.35 se mantiene como zona de reacción clave y el tipo de cambio ha mostrado también capacidad para sostenerse ahí a pesar de toda la volatilidad internacional. Una ruptura clara por debajo del 17.35 abriría espacio hacia 17.20. Recordemos que, insisto, el viernes quedamos 17.30, pero no lo ha validado todavía. De hecho, estamos prácticamente pivoteando ese nivel. Si rompe 17.20 nos podemos ir a niveles de 17.11. En la parte alta, si el conflicto se intensifica y el mercado vuelve a incorporar mayor prima de riesgo, el tipo de cambio podría buscar niveles de 17.57 y posteriormente 17.85. Más allá de los anuncios, el foco sigue siendo el mismo: el flujo energético a través del estrecho de Hormuz. Cualquier disrupción sostenida se traslada a mayores presiones inflacionarias y por ende a las expectativas de tasas de interés a nivel global. Ese es el verdadero canal de transmisión hacia los mercados financieros y ahí es donde hay que poner el ojo. Lo que digan o que si van a bloquear o que si no, todo lo que se traduzca en mayores precios de energía, en mayores problemas logísticos que se van a traducir en costos y evidentemente en inflación y por ende también en tasas de interés, eso es lo que está, digamos, alimentando la expectativa o la volatilidad del mercado. Para los compradores de dólares se mantiene la recomendación de utilizar estructuras de cobertura con flexibilidad, lo que le llamamos nosotros estructuras de volatilidad, en un entorno donde el tipo de cambio puede permanecer lateral o incluso seguir ajustando a la baja, pero con riesgo latente de repuntes abruptos. Para los vendedores de dólares, el entorno sigue favoreciendo coberturas de mediano y largo plazo, aprovechando el carry, y les repito que es el carry. El carry para los vendedores es que un vendedor de dólares a mayor plazo más recibe por los dólares que ellos van a vender en esos plazos. Esto se debe al diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos. Quien se queda los pesos, que son los que van a comprar dólares en el futuro, tienen una tasa mayor a los que se quedan los dólares, que tienen una tasa menor. Eso se tiene que compensar y se compensa vía puntos forward. Entonces los puntos forward son a favor de los vendedores de dólares y evidentemente a mayor plazo más van a recibir por sus dólares. Fechas clave. Poca información en la semana, pero el martes 14, índice de precios al productor en Estados Unidos. Miércoles 15 de abril, inventarios de petróleo crudo por parte de la Agencia Internacional de Energía. Zonas de reacción. Tenemos un pivote en 17.35, soportes 17.20 y 17.11 y resistencias en la parte alta 17.57, 17.85. Esto fue todo en el Pulso de las Divisas. Yo soy Roberto Barberena y recuerda, no sigas el mercado, anticípalo. Nos escuchamos mañana. Síguenos en redes sociales y en todas las plataformas de streaming como El Pulso de las Divisas. En X estamos como @elpulsodivisas. Regálanos un like, califícanos con 5 estrellas y activa la campana para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido. Escríbenos tus comentarios, dudas y sugerencias, porque tu opinión también marca el pulso de esta comunidad. Integra Financial Partners.